gusto seguirnos encontrando por este espacio informativo, amigas y amigos. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024. Gracias por permitirnos llegar con información a sus hogares, lugares de trabajo y cada espacio. Varios temas noticiosos se han generado en las últimas horas, así que pendientes que ya les ampliaremos los detalles. Ahora llegó el momento de saludar a Efrén Guerrero. Él es docente de la PUCE y analista en temas de seguridad. Señor Guerrero, buenos días. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Buenos días, muchísimas gracias y siempre un gusto estar con la Corape porque los medios comunitarios son la base de una comunicación clara y eficaz. Gracias por estar aquí. Ecuador lleva ya algunos días bajo la declaratoria de conflicto armado interno. El presidente Daniel Noboa anunció la semaforización por el toque de queda y una delegación estadounidense visita nuestro país para articular acciones de combate a la delincuencia y el narcotráfico. Las cosas siguen pasando muy rápido en el país. ¿Cuál es su lectura de todo lo que está ocurriendo? Yo creo que la lectura creo que tenemos que asumir la realidad. Estamos en el marco de una dinámica geopolítica global relacionada con la movilización del producto más fabuloso a nivel económico de la historia, que es la cocaína. Así de sencillo es el asunto. Hay que tener en cuenta que un kilo de cocaína que se puede comprar por $2,000 en Ecuador, en las calles de Estocolmo, Londres o Washington, vale $100,000. Y esa cantidad, no hay producto del mundo, ni la sangre humana, ni los diamantes, ni la tecnología más avanzada tiene ese valor por kilo. Entonces, dentro de esa dinámica, ahí es donde surge la particularidad que vamos a tener que ir construir opciones necesarias para poder lidiar con esa dinámica regional. El gobierno ecuatoriano ha decidido establecer, aumentar sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con las autoridades de seguridad de Estados Unidos, comprar armas al gobierno de Israel. Entonces, lo que estás teniendo es una decisión del gobierno de tener un acercamiento muchísimo más proactivo en términos de decisión sobre los temas de seguridad. Habrá que ver con el tiempo si esta dinámica de combinación de fuertes medidas carcelarias, medidas de toque de queda y decisiones de represión a los productores de sustancias sujetas a fiscalización tiene sus resultados en baja de índices de inseguridad y de la sensación general de inseguridad de la gente, la percepción general de inseguridad de la gente. Lo que a mí me preocupa es que esto también tiene que ser apalancado con políticas públicas. Si tú no mejoras la vida de los habitantes de sectores de Esmeraldas, de sectores de Durán, de sectores de Machala, sectores de Guayaquil, no va a mejorar la seguridad de ninguna manera. Lo que va a pasar es una patada hacia adelante del problema. Y yo creo que ni el gobierno ni la sociedad ecuatoriana en general quiere eso. Y también hablando de estas medidas que ha ejecutado el gobierno, ¿qué le parecen también los operativos que hacen coordinación la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Desde el gobierno se han actualizado cifras diariamente y se habla de la reducción de muertes violentas en el país. Yo creo que, a ver, yo lo he dicho públicamente, yo he estado en contra de una declaratoria de estado de conflicto armado interno. Creo que el Estado ecuatoriano tiene ya las herramientas para la ejecución de acciones de seguridad pública en coordinación con Fuerzas Armadas, ya sin la declaratoria de conflicto armado interno, eso hay que tenerlo claro. Creo que ha cambiado mucho el acercamiento del gobierno nacional con Fuerzas Armadas, en primer lugar, y en segundo lugar ha cambiado también el acercamiento respecto al tema cárceles del gobierno nacional. Habrá que discutir, y eso es un tema de responsabilidad política, de por qué los gobiernos anteriores no tuvieron el mismo nivel de acercamiento respecto a la situación. Recordemos que en el gobierno de Guillermo Lasso tuvimos alrededor de más de 700 personas muertas en masacres carcelarias, de lo que se sabe. Entonces, sin querer hacer una oposición al gobierno del expresidente Lasso, habría que preguntarse por qué en una situación con las mismas herramientas legales no se hizo y con otras sí. Y hablando también de la situación carcelaria, el presidente Daniel Noboa ha hablado de la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. ¿Cuál es su opinión frente a esta propuesta que pues señaló también se ejecutaría en los próximos meses? Que pasa por 2 situaciones. La primera, ¿hay una sobrepoblación carcelaria? Sí. La gran mayoría de personas, el número está entre más de los 40,000 personas. La gran mayoría de personas está relacionada con temas de sustancias sujetas a fiscalización también. Entonces, esos son 2 temas. El tercer tema es, ¿se necesita reducir el hacinamiento? Sí.
pero también implica medidas de control carcelario. Lo que va a tener que hacerse durante esos 2 meses, separar por niveles de seguridad a las personas liberadas personas privadas de libertad. En segundo lugar, evitar que pabellones vuelvan guetos donde grupos del crimen organizado se asocien entre ellos y se conviertan en sus pequeños fortines. Una tercera situación va a ser evitar el tema cultural. A mí me parece siempre escandaloso que tú veas que dentro de las cárceles las personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos del crimen organizado utilicen los símbolos, los colores, hagan murales relativos a las bandas. Hay unos lazos culturales que no tienen que hacerse dentro de una cárcel, porque la cárcel es un espacio bajo control del Estado, no de las bandas. Y además de eso, yo creo que sí se necesita la construcción de cárceles. Lo importante es que estas cárceles cumplan los estándares nacionales e internacionales de habitabilidad, de medidas de seguridad y también de rehabilitación. Porque creo que hay un error a este momento en la opinión pública ecuatoriana, que todavía, a pesar de haber tenido 700 muertos en las cárceles, creen que todavía la cárcel es un lugar donde metes a una persona y tiras la llave y tú esperas que en el peor lugar del mundo esa persona se rehabilite. Y eso es, además de ser estúpido a nivel social, es suicida, porque lanzas nuevamente el problema hacia adelante. Entonces, lo que creo que va a tocar, creo que el gobierno tiene que hacer una larga reforma al sistema de rehabilitación social, que implica también una rehabilitación social de verdad. Y esto suena feo a nivel de la opinión pública, porque tú vas a prever, el presidente va a decir, vamos a tener que gastar en rehabilitación social de las cárceles. Te van a decir, ¿cómo así? Y eso es algo que creo que implica una educación muy fuerte de lo que implica tener un Estado. Un Estado potente tiene cárceles donde la gente encuentra un sentido a su vida. La cárcel puede ser un castigo, sí, pero también debe ser una oportunidad para que personas que no han podido rehacer su espacio social lo rehagan. Pero si no lo haces, no esperes que esas personas se rehabiliten por sí solas estando encerradas. Señor Guerrero, y usted ha hecho referencia a una reforma al sistema de rehabilitación social. ¿Cuáles consideran han sido esos temas que no se han tocado para hacerle frente a esta crisis que también se vive en los centros carcelarios, para fortalecer la seguridad a la interna de las cárceles? Esto teniendo en cuenta también que varias personas que son buscadas por las autoridades como alias Fito se han fugado y hasta ahora se desconoce el paradero y tampoco se han esclarecido bajo qué condiciones él también logró fugarse. ¿Cuáles son esos temas que usted considera los gobiernos no han podido abordar, no han podido tocar y ya es momento de que pues los pongan sobre la mesa y digan vamos a actuar de esta manera? Hay que ser claros que la rehabilitación social es un proceso que implica que desde la persona sea detenida a la persona salga de un centro de rehabilitación social. Y eso implica su juzgamiento, sus medidas de protección carcelaria, las medidas de seguridad, dónde duerme, cómo duerme, qué come, con quién come, cuál es su comunicación carcelaria, qué hacen las horas dentro de la prisión y cómo sale. Todo es un proceso y un proceso que está muy olvidado por parte del Estado. Los abogados litigantes que me escuchan me pueden dar fe que muchas de las personas que son liberadas las liberan 2, 3 de la mañana, les dejan en la puerta del CRS, de la Tacunga, sin mayor control por parte del Estado y sin ninguna oportunidad de poder construir su vida. El Estado tiene que dar condiciones para que estas personas, que justo por sus características hay que tener mayor nivel de cuidado por parte del Estado. Entonces, ahí implica al Estado, a este gobierno y a los que vengan, les implica 2 niveles, una reforma judicial amplísima, con muchos controles y mucha revisión por parte de lo que sucede dentro de la administración del sistema judicial. En segundo lugar, una reforma amplísima del sistema de seguridad que ayude a que tiene que generar dignidad tanto a policías, a militares y a guardias penitenciarios, porque les estamos exponiendo a una lucha contra organizaciones con muchísimo dinero y mucha capacidad de intrusión en la sociedad y tú les estás mal pagando, le estás mal equipando, les estás exponiendo diariamente al peligro y a la incomprensión ciudadana sin que pudieran tener tampoco condiciones de trabajo. Entonces, todo eso tienes que hacer. Y por otro lado, una reforma en nuestro sistema, una reforma en nuestro tejido social, pensada en todo lo que está sucediendo. No puede ser que después de haber visto en los noticieros los problemas que genera el narcotráfico internacional, a la siguiente hora tengas una narconovela.
no podemos seguir haciendo esta glorificación de una cultura que está bañando de sangre el país. Continuamos en esta entrevista para los medios comunitarios con Efrén Guerrero. Como les mencionamos, él es docente de la PUSI y también analista en temas de seguridad. Y señor Guerrero, frente a toda esta situación que está ocurriendo en el país, que como lo hemos mencionado, está ocurriendo de manera muy rápida, también se ha hablado en este caso de la eliminación del SNAI. ¿Qué opina usted sobre estas voces que hacen referencia a este tema? Yo creo que el SNAI ya debería tener una categoría mayor, no como una unidad administrativa sujeta a la presidencia de la República. Tal vez creo que uno de los errores que se tuvo de los gobiernos, y yo digo el gobierno de Lenín Moreno, creo que fue un error de planificación, la eliminación del Ministerio de Justicia, que tenía una estructura amplia de control e inteligencia carcelaria. En otras palabras, tener data de lo que está pasando. Si ahora te preguntas cuántos presos hay en el país, el mismo Estado no lo sabe. De hecho, recuerden que hubo un censo carcelario que se hizo a tumbos y a brincos en el año 2022 y el año 2023. Entonces, si no tenemos data exacta de la situación de nuestras personas privadas de la libertad, que es un producto de la sociedad que tenemos, y eso tenemos que tenerlo claro. A veces separamos a los PPL de la sociedad. Los PPL son el espejo de donde se ve el Ecuador. Y eso debería llevarnos a una amplia reflexión de pues, como sociedad. Las cárceles son el Ecuador real. Duele decirlo, pero es así. Ahora, si creo que esto implica una reforma amplísima, creo que debe tener un rango ministerial y debería haber un ministro de Estado encargado directamente del tema carcelario. Deberías tener medidas de seguridad muy, muy amplias. No estamos hablando de PPLs cualquiera, además de, digamos, lo que se llama el crimen desorganizado, el ladrón de poca monta, hablamos del ladrón minúsculo, pero también estamos hablando de gente que está imbuido en el comercio transnacional y mundial de sustancias sujetas a fiscalización. Por tanto, no podemos hacernos, morochamente no podemos hacernos los locos de que necesitamos mejores también medidas de seguridad. Entonces, todo esto implica un reseteo de la manera de pensar al respecto a estos temas. Nos pueden ser depósitos humanos, porque ya se ha visto históricamente, generar depósitos humanos al final del día le revienta a la sociedad como una bomba de relojería en la cara, tan sencillo como eso. Gracias a todas las personas que se integran a este espacio informativo de la Red Corap y también consultarle acerca de la propuesta de ley que ha planteado el presidente Daniel Noboa para lo que señala enfrentar el conflicto armado interno que estamos viviendo en el país. Busca reducir el IVA del 12 al 15%. ¿Cómo analiza usted también esta medida? Hay voces que señalan pues que la medida no serviría para afrontar la crisis de seguridad que está atravesando Ecuador. Yo creo que, yo creo que una subida del IVA, hay que reconocer, daría ingresos a mayor velocidad. Pero creo que en la misma Constitución establece que los impuestos tienen que ser directos y proporcionales y no regresivos. El IVA es el típico impuesto indirecto que golpea principalmente a las clases más populares. Creo que tiene que haber una propuesta mixta, creo que todos debemos aportar y eso implicaría una serie de medidas. Se han hablado de varias, desde las más, digamos, políticas que implican la devolución de las deudas en firme que se tienen muchas empresas con el SRI, el mejor cobro de la renta, tener en cuenta que hay una profunda evasión tributaria en el Ecuador y no nos podemos hacer los locos respecto a esto, y que hay provincias que tributamos más y provincias que a pesar que producen tributan menos, y también hay un tema de inequidad territorial. Provincias que producen muchísimo, las empresas están inscritas en otras regiones del país y tributan allá. Entonces esto genera modelos, ustedes entenderán, de inequidad territorial que tienen que ser corregidos. Quien produce debe obtener el impuesto. Quien produce dinero en el Ecuador debe pagar un impuesto proporcional. No es tan difícil. Y ellos dicen, pero el Estado es corrupto. Pero también, si tú tienes un Estado empobrecido y unos ciudadanos que han decidido defraudar al Estado cada vez de que tienen la oportunidad, no esperen que la situación mejore. Todo esto es una demostración, todo esto que nos está pasando es una demostración de nuestro mal social como ecuatorianos, de que no estamos dispuestos a obedecer la ley. Y si no obedecemos la ley, no esperemos de que la ley se imponga cuando sea necesario. Entonces, empecemos a actuar como se debe, como ciudadanos.
Y de manera final, señor Guerrero, también Ecuador ha pasado por muchos estados de excepción, precisamente en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, también se decretaron muchos estados de excepción, esto generó cuestionamientos por parte de la población y de expertos. Ahora el presidente Daniel Noboa anunció su primer estado de excepción y no ha descartado la posibilidad de extender este estado. ¿Cómo analiza también usted esto? Yo creo que el utilizar la suspensión de garantías y estado de excepción tiene que ser una medida de último recurso. La situación que nos pasó el 8 y 9 de enero son situaciones de último recurso, pues sí. Y yo creo que es un estado de excepción, que tal vez lo de conflicto armado es discutible, pero tal vez la medida de estado de excepción en sí es utilizable. Yo creo que hay que tener en cuenta, la Corte Constitucional ya ha dicho que cuando hay situaciones que se extienden en el tiempo, no hay por qué utilizar el estado de excepción. Hay que utilizar el sistema legal, ir a la asamblea, presentar un proyecto de ley, construir institucionalidad. Si tú te estás enfrentando a un problema que es estructural, tú no lo solucionas con el parche del estado de excepción. El estado de excepción son solo para situaciones extremas. Pero cuando tú te enfrentas a una situación estructural, ejemplo, una situación de violencia transnacional, embarcada con actores de crimen organizado, imbuidos en la economía, no lo solucionas con un estado de excepción. Necesitamos crear institucionalidad. Esos son leyes, esos son controles, eso implica funcionarios honestos y bien capacitados, y eso no se va a hacer con un estado de excepción. Por tanto, el presidente Noboa creo que no puede utilizar esta medida, por más espectacular que sea, no puede extenderse para siempre. Tiene que generar institucionalidad. Y yo creo que ahí en eso sí los ecuatorianos debemos apoyar. La construcción de institucionalidad nos sirve a todos, pero si no utiliza esa herramienta el presidente Noboa, va a generarse demasiada presión hacia él, porque él se va a volver el alfa y el omega de la decisión política. Y nadie en ningún gobierno sensato quiere ser el alfa y el omega de la decisión política. Hay que institucionalizar, que el Estado tome las decisiones, pero eso nos va a tomar tiempo. Y yo espero que realmente que el presidente Noboa tenga entre su paleta de decisiones una construcción amplia de institucionalidad, que bien nos hace falta. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente día y esperamos tenerlo también en otro espacio. Muchísimas gracias. Tenga un lindo día. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corape, que ya regresamos con más temas que nos van a ampliar nuestros compañeros reporteros y también algunos detalles que tenemos para compartirles.